Comarca de Matarraña, enero de 2024. Empezamos el año por unas visitas a sus pueblos más importantes. La comarca de Matarraña está situada en el noreste de la península, compuesta por 18 poblaciones y 8.800 habitantes, siendo Valderrobles la capital administrativa de la comarca, mientras que Calaceite la capital cultural. Entre los pueblos que hemos visitado son los siguientes. En primer lugar, Valderrobles, el Valle de los Robles, sería su traducción. Sobre su historia, la reconquista de la plaza concluyó hacia 1170. El castillo actual empezó a construirse en el siglo XIV y fue residencia de varias familias de nobles, como los Oteiza y los obispos y arzobispos de Zaragoza, siendo residencia ocasional de la reina aragonesa. Su casco urbano lo compone un conjunto arquitectónico en el que se extiende un núcleo urbano desde la iglesia Santa María la Mayor y el castillo hasta la vertiente del río. Aparecen callejuelas, casonas nobiliarias y portales que crean Valderrobres. A partir del año 1390 comenzó el procedimiento de amurallamiento y fortificación del casco, construyéndose también el puente de piedra, que da la bienvenida al lugar, atravesando el río. Es una sólida construcción preparada para aguantar los caudales del río. El portal de San Roque era uno de los 7 portales de la antigua muralla, pero el que cerraba el acceso principal a través de este puente. Presenta arco de medio punto y hornacina con la imagen del patrón de la localidad. También hoy en día se pueden apreciar restos de las murallas antiguas en varias calles del pueblo, en especial el portal de Vergós. En la Plaza de España se sitúan varios edificios. Uno de ellos es el ayuntamiento, que da entrada a la fortificación medieval que cierra el núcleo de la ciudad, al que da paso el puente que cruza el río. Fue construida a finales del siglo XVI. Pertenece a la misma corriente constructiva renacentista que la mayoría de los ayuntamientos del Bajo Aragón. Fue declarado bien de interés cultural en 1982. El ayuntamiento es de piedra sillar, con 3 plantas principales y 3 fachadas libres. En la planta baja hay una lonja con arcos de medio punto, en cuyo interior, bajando unas escaleras, se accede a la antigua cárcel, de la que se conservan las gruesas puertas y las rejas. La planta noble presenta en su fachada principal 3 vanos decorados con pilastras adosadas y rematados con frontones, y la planta superior contiene la típica galería con pequeños arcos de medio punto en sus 3 fachadas. El edificio está rematado en su parte superior con un gran alero tallado en madera. También en esta plaza de España está la Fonda de la Plaza, otra edificación que conserva los elementos típicos de estas plazas antiguas, casas señoriales medievales, tales como el torreón esquinero, las almenas y las gárgolas. En la parte alta de la localidad de Valderrobles se levanta un castillo que preside el lugar majestuosamente. Desde su interior se pueden contemplar amplias vistas del valle del Matarraña. Tiene sus inicios a finales del siglo XII y es una de las principales fortalezas defensivas de época gótica que existe en Aragón. Su fachada es majestuosa. La obra presenta una serie de elementos que son propios de los edificios góticos civiles o militares. Tiene ventanas de medio punto, con tracería gótica y unos amplios ventanales con arcos de medio punto y vanos de formas diferentes según los pisos. Además, existe un pasadizo aéreo que comunica el castillo con la iglesia de Santa María la Mayor. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. Formando parte de este conjunto indisoluble con el castillo, presidiendo la zona más alta del casco antiguo y dominando conjuntamente todo el valle en el que se centra el municipio, está la iglesia Santa María la Mayor, templo de estilo gótico levantino, uno de los más interesantes de la región y origen de un foco comarcal del gótico bajo aragonés. Cronológicamente se distinguen 2 etapas. En el segundo cuarto del siglo XIV se construyó la mayor parte de la iglesia. A finales del siglo XIV y a principios del siglo XV, el segundo cuerpo de la torre y el tramo de los pies, construido en sillería en su totalidad. Tiene una sola nave de 3 tramos, que se cubren de bóveda de crucería y una cabecera poligonal cubierta con bóveda de nervaduras. Entre los contrafuertes del ábside se abren 3 capillas pentagonales de muy baja altura, cubiertas con bóveda
de crucería, del mismo modo que las capillas laterales. Una capilla tribuna en el lado del Evangelio une la iglesia con el castillo a través de un pasadizo. La portada es la más lograda del gótico turolense, con arquivoltas, gran abocinamiento y gablete muy abierto. En los laterales los 4 evangelistas. Sobre la portada se abre un magnífico rosetón. La torre es octogonal, con 2 cuerpos y almenada. Otros lugares de interés de Valderrobles son el lavadero, la capilla de las hermanas o las vistas impresionantes de los puertos desde lo más alto del mismo pueblo. En el mismo, y los compañeros de senderismo, hablamos de la presencia de una nutria por el río Matarrañas. Desgraciadamente apareció en la carretera. Por otro lado, era 5 de enero, la cabalgata de Reyes, que se celebró a puerta cerrada por la lluvia caída. Fue un evento muy personalizado que hizo las delicias de los niños y sus familiares. Mas de Burot, ubicado en el término de Horta de San Joan, dentro del Parque Natural del Esports, rodeado de paisaje boscoso del Valle del Blanco y en la falda de las impresionantes rocas de Benet, uno de los símbolos del municipio. El Mas es uno de los mejores ejemplos del conjunto de construcciones en el macizo de los Ports, sencillas y con elementos estilísticos poco relevantes, pero que constituyen un legado arquitectónico y paisajístico de gran coherencia. Vamos a hacer un itinerario de 1170 metros en una ruta circular que dura unas 3 horas. El primer punto de parada es la identificación de piedra que se utilizaba en la arquitectura tradicional de El Sports. Sorrenca, arenisca, calcárea, caliza y tosca, toba son las principales rocas que se utilizaban. A pocos metros había una información sobre el uso de la fusta, madera, para hacer el entrevigado de la cubierta del Mas del Burot. El pinar es la formación boscosa más frecuente, como el pino silvestre, el carrasco o el laricio. Por su flexibilidad y resistencia se usan como elemento constructivo para techos, cubiertas, dinteles y umbrales, así como para la elaboración de puertas, ventanas y material mobiliario. Después había otra explicación sobre las distintas técnicas de uso de tierra. Originada por la alteración de las rocas, había varios tipos en función del tamaño, arcillas, arenas y gravas. Aquí se usa como elemento de cohesión, en el relleno de muros, de mampostería o en su revestimiento. Es una construcción de finales del siglo XIX, deshabitada desde los años 60. En el año 2017-18, el Ayuntamiento de Horta de San Joan restauró el inmueble mediante el uso de técnicas tradicionales y materiales naturales. La vida en el Mas se articulaba permanente con el entorno, aprovechando los recursos del Sports, entre ellos la ganadería, que era la principal fuente de producción, seguida de la agricultura y otras actividades complementarias que se repartían entre todos los miembros de la familia masovera. El Mas es una edificación sólida y austera, hecha con piedra, madera y carrizo, con un cuerpo principal rectangular de planta baja y piso y varias ampliaciones realizadas a posteriori. Completa el conjunto arquitectónico un cerrado exterior de piedra en seco destinado antiguamente a la cría del ganado, ovejas y sobre todo cabras, al ser el Mas de Burot uno más de uso ganadero. El espacio más importante de la casa es la cocina-comedor, con un horno revestido de piedra, situado en la planta baja, junto a un pesebre y un corral. La superficie total construida es de 270 metros. Huerta de San Joan. Es una villa de la comarca de la Terra Alta. Está rodeada por la comarca de Matarraña. En la parte sur se encuentra el territorio más accidentado, de una belleza espectacular, el Parque Natural de El Sports. La espléndida conservación de su marco monumental y del medio ambiente da lugar a unos paisajes de gran belleza. Tanto es así que su conjunto histórico fue declarado bien cultural de interés nacional. Sobre su historia se tiene constancia de que existió un poblado íbero y que había un asentamiento romano. En el siglo VIII los musulmanes conquistan la zona y la mantienen en su poder durante 4 siglos. Ya en el siglo XII los cristianos la reconquistan y en el año 1165 el rey Alfonso II otorga la primera carta de población. La época de mayor esplendor
de Horta de San Joan fue en los siglos XIV, XV y XVI. Durante esos periodos se fortificó la localidad y se construyeron numerosas casas y edificios importantes como el ayuntamiento o el hospital. Ya en la época moderna, el pueblo nativo del pintor Manuel Pallarés es amigo de Pablo Picasso. De hecho, hay un activo centro, Picasso Museo, que organiza exposiciones, simposios y publicaciones. Una vez visto la historia, nos adentramos en el casco antiguo, calles empedradas y casas antiguas que conservan sus vestigios medievales. Tras cruzar varias casas solariegas, damos con la plaza de la iglesia. Allí está el ayuntamiento de Horta de San Joan. Se trata de un conjunto de estilo renacentista del siglo XVI, formado por dos edificios contiguos formando un ángulo. Una planta baja, porticada, con arcos de medio punto, planta principal con grandes ventanas y una segunda planta con galerías de pequeños arcos de medio punto. Es en la parte baja del mismo edificio donde se ubica la antigua prisión. A pocos metros del ayuntamiento se levanta la iglesia de San Juan Bautista del siglo XII, con una suma de estilos arquitectónicos de románico y el gótico catalán. Es una iglesia gótica, con una sola nave cubierta por bóveda de crucería, cabecera poligonal y 5 capillas laterales. El exterior presenta grandes contrafuertes con ventanas apuntadas muy esbeltas, intercaladas. La fachada principal, sin duda, consta de una pequeña puerta de entrada con molduras, coronada con un ojo de buey superior. Encima hay un interesante sistema de desagüe y un magnífico cuerpo de campanas. Fue iniciada al empezar el siglo XIV y terminada en el siglo XVI. El campanario de espadaña corona la fachada. Fue remodelado en el siglo XVII. A pocos metros está la Casa de la Comanda, una vivienda que hoy en día es privada. Fue construida en el siglo XVI como sede de la Orden de San Juan de Jerusalén y a lo largo de la historia también ha funcionado como centro recaudador de impuestos. El antiguo palacio, de estilo renacentista, consta de 3 plantas separadas entre sí por una cornisa donde se pueden ver varias gárgolas de piedra. Todavía conserva una pequeña torre fortificada y la portada de arco de medio punto. No se puede visitar ya que hoy en día es propiedad privada. Desde el pueblo hay algunos miradores donde puedes observar las rocas de Benet, que quedaron inmortalizadas en muchos de los cuadros de Picasso. Y como no, también por un grupo de senderistas venidos de Madrid. Beceite. Sobre su historia, las pinturas rupestres de la Fenellasa del 3500 a.C. de la Edad de Bronce hasta la época ibérica ya constan de asentamientos humanos. De la época romana todavía se conservan 2 tramos de la calzada romana. El origen del término Beceite es árabe, pues proviene del árabe Beit Zeiz, casa de Zeiz. A estos les fue reconquistada por las tropas del rey aragonés Alfonso II. Ya en el medievo, Alfonso V concedió a la villa el título de Villa y Corte de Descanso Real. Entrado en el siglo XVIII, Beceite obtendrá una especial relevancia en cuanto a su estratégica posición y sufrirá los avatares de las diferentes guerras que asolaron el país durante casi 200 años. La Guerra de Sucesión Española, la Guerra de la Independencia y las guerras carlistas. La industria papelera está presente en Beceite desde el siglo XV y encontró su máximo esplendor a finales del siglo XVIII hasta bien encontrada el siglo XX. Esto, junto con las minas de carbón y arcillas y los martinetes, convirtieron a la localidad en el motor industrial de la zona. Los lugares de interés de Beceite son los siguientes. El Puente de Piedra es el primero desde su cabecera que evita el río Matarraña. Tiene un solo ojo y mide unos 15 metros de altura. Fue realizado entre los siglos XV y XVI, coincidiendo con el crecimiento de la población y la formación de nuevos barrios. En este punto, la fuerza del agua que ello provoca fue aprovechada para los distintos molinos, harineros, almazaras, centrales, martinetes, papeleros, etc. El ayuntamiento es de 1595, corresponde a la antigua fachada principal, pero en el siglo XVIII la nueva iglesia barroca creó un nuevo espacio urbano, la Plaza de la Constitución, con la que el ayuntamiento abrió un acceso principal frente al edificio religioso. La iglesia de San Bartolomé, obra barroca realizada en el siglo XVII-XVIII, que sustituyó a la primitiva iglesia dedicada a San Bartolomé y de la que ya había constancia en el 1210.
De la antigua iglesia se observan elementos recuperados en las fachadas laterales. En la parte norte, un capitel de columna con escenas de Sansón abriendo las fauces de un león y Dalila con las tijeras en la mano, y en la sur una clave de bóveda de crucería que representa a un obispo bendeciendo. La construcción del edificio duró varias décadas, se adaptó al terreno desnivelado y se proyectó un nuevo espacio, la plaza, con la que las edificaciones que la rodeaban tuvieron que abrir nuevas ventanas y puertas. En la fachada principal se distinguen dos cuerpos flanqueados por columnas salomónicas con decoración, y en la hornacina superior se observa la figura de San Bartolomé. Calle abajo nos encontramos con la lonja del ayuntamiento, su antiguo acceso principal, y la Prexoneta, actual centro de visitantes, un espacio retocado a lo largo de los siglos XVIII y XIX que representaba el acceso principal al antiguo castillo árabe cristiano de la población. Sobre la Prexoneta era el torreón que defendía el portal de entrada. Situados en este portal, el ayuntamiento a nuestra izquierda, la antigua plaza a nuestra derecha, y enfrente encontraremos la calle que continúa hasta llegar a la torre defensiva llamada La Torreta. Este torreón, entre los siglos XVII y XIX, perdió su utilidad defensiva pasando a ser la cárcel, sobre todo en tiempos de la Primera Guerra Carlista. El portal de San Gregorio es la antigua entrada de la población árabe Basait y a la cristiana Beseit del siglo VIII al XIV. En Beceite se conserva la gran mayoría de los portales que seguían el antiguo alineamiento de las murallas del siglo XVI. Ermita de Santa Ana, situada en el arrival del puente, fuera de las murallas de la población, es una construcción gótico-renacentista, realizada en piedra tosca, salvo las modificaciones realizadas en los siglos XVII y XVIII de la nave principal y pórtico exterior de edad de 1699. La Portellada. La Portellada produce olivos seculares, almendros, viñas y celeres, así como la tradicional cabaña lanar y un ambiente rural que se refleja en sus construcciones, plazas y calles, y en su historia también como villa con ayuntamiento propio. Y en la común historia de la Fresneda, a la que perteneció como barrio, hay que incluir el poblamiento islamita y la dependencia de Tortosa, a lo largo de unos 5 siglos, que terminó con la Reconquista en tiempos de Alfonso II, con la repoblación de francos y gentes de Lérida. También de carácter descriptivo. Dicen que la Portellada tiene 4 cosas de gran fama: un molino que no muele, un batán que no abatana, una iglesia con una teja y un puente debajo de agua. En lo artístico conserva el ayuntamiento del siglo XVI, monumento nacional, antiguo palacio de la cofradía de los patronos, la severa iglesia de San Cosme y San Damián. Este ayuntamiento se construye a principios del siglo XVII como casa de la cofradía de San Cosme y San Damián. Esta cofradía era la encargada de la administración económica, social y política de la localidad, hasta que la Portellada era entonces un barrio de la Fresneda. Cuando en 1784 el rey Carlos III le concede el título de villa y por tanto obtiene la jurisdicción civil, el edificio pasa a ser la casa consistorial. Es de estilo renacentista y está construida mayoritariamente con paredes de sillería. Su estructura sigue el modelo del resto de ayuntamientos de la comarca. La planta baja con la lonja y la prisión, la planta noble ubicada en el primer piso y una segunda planta con la galería de ventanas de medio punto. En la actualidad continúa acogiendo las tareas administrativas y de representación política de la población. En 1982 fue declarada bien de interés cultural. Aquí termina nuestro viaje y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.